Y hablar de doble rechazo realmente es un título muy interesante que escogí. No es solamente por el hecho de estar rechazado dos veces, sino que la Biblia narra la historia de alguien que tal vez al igual que nosotros nos hemos sentido rechazado alguna vez. No sé si estoy hablando de alguna persona que sin importar lo que haga, siente que sus amigos y que sus vecinos lo rechazan. O que quizás sin importar la decisión que tome, hay siempre algo que evita que se pueda hacer parte del grupo. Lo hacen sentir como un forastero, como un outsider, como alguien que no es parte del grupo. Tal vez esté hablándole a alguien que esté intentando hacer lo mejor que puede en el trabajo, pero es como que si el jefe nunca lo mira o si lo rechaza. Algo parecido ocurrió en esta historia que me gustaría compartir con ustedes. Hubo una persona que era rechazado simplemente por haber nacido. Y no solamente eso, sino que él tenía una condición que hacía que la gente lo mantuviese fuera de la ciudad. Por eso, hoy quiero hablarles de ese doble rechazo. Me gustaría que me acompañaran en sus Biblias al Evangelio según Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, y vamos a leer desde el versículo 11. Aquí en Lucas capítulo 17, Jesús empieza a hacer una serie de parábolas y milagros. Y dentro de este relato, el evangelista Lucas se enfoca para narrar algo que ocurrió con Jesús. Dice Lucas capítulo 17, versículo 11, lo siguiente. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Me gustaría primero enfatizar el hecho de que Jesús iba a Jerusalén. Es la ciudad más importante que tenía Israel en ese momento. Es como decir que iba a la capital, como decir que vamos a San Juan. Jesús iba camino a San Juan y para llegar allá, él estaba pasando entre dos ciudades. Una era Samaria y la otra era Galilea. Por decirlo así, es como que si Jesús estaba pasando en la carretera que divide Carolina con San Juan. Específicamente por ahí iba pasando Jesús y él se dirigía a una aldea antes de llegar a Jerusalén. Él estaba caminando y de encuentro le surgen 10 personas que van a su encuentro y empiezan a gritarle. La fama de Jesús era una fama que se había proliferado, no solamente en las personas que estaban en la ciudad, sino en aquellas personas nómadas que iban de lugar en lugar para poder conseguir un lugar para quedarse. Y estas personas que estaban afuera de la ciudad tenían una condición muy particular. Estas personas eran leprosos. Y ser leproso en ese tiempo no era igual que ser leproso en el tiempo de hoy. Un leproso hoy es una persona con una condición cutánea, pero en ese tiempo ser leproso significaba para ellos que Dios había maldicho a esa persona, había tenido una maldición. Y por eso sus familiares los rechazaban, sus amigos los rechazaban, su país los rechazaban. Tenían por prohibición entrar a todas las ciudades. Por eso estas personas estaban a las afueras de la ciudad. Mientras Jesús pasaba entre dos ciudades, ellos estaban ahí en el medio, sin poder entrar a alguna o la otra, sin contacto con sus familiares. No importaba sus sentimientos, la gente los rechazaba. No importaba sus intentos para redimirse, la gente los rechazaba. No importaba lo que ellos pudiesen decir o hacer, la gente los rechazaba. No eran bienvenidos en su familia, no eran bienvenidos con sus amigos, no eran bienvenidos ni siquiera en su propio país. Y esta gente, cuando ven a Jesús, se acuerdan de todas las cosas que habían escuchado de Jesús y toda la forma en que Jesús ha sanado a la gente, que ha perdonado a las personas. En el versículo 13 nos dice que ellos alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Esta gente era rechazada y en lugar de acercarse donde Jesús, el texto dice que ellos se pararon de lejos y luego le gritaron al Señor. En lugar de ellos acercarse a pedir esa misericordia, ellos se mantuvieron de lejos porque se sentían indignos. Este maestro, este hombre digno, este hombre con buena fama, no nos va a hacer caso a nosotros. Vamos a pedirle misericordia, pero no nos vamos a acercar, no nos vamos a ofender. Vamos a gritarle que tenga misericordia de nosotros. Y se mantuvieron de lejos porque no se sentían dignos.
Se sentían que Jesús lo iba a rechazar también porque Jesús era un judío. Sí. Y el resto de los judíos pues lo rechazaban. Y esta gente estaba, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y esta parte a mí me llama la atención. Porque esta persona sabía que Jesús tenía el poder para hacer un milagro. Esta persona estaba consciente de que Jesús tenía el poder. Pero también se sentían indignos de acercarse a aquel que les podía resolver el problema. El versículo 14 dice, cuando él, o sea Jesús, los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras caminaban, quedaron limpios. Y esto es algo que a mí me gusta y me llama la atención. Porque cada vez que leemos este texto, nos habla a nosotros de los 10 leprosos y que uno fue el agradecido. Pero aquí nos dice que Jesús le dijo a ellos, a todos, vayan a mostrarse donde el sacerdote. Y ellos quedaron limpios mientras iban caminando. No fue que Jesús habló y quedaron limpios. No, eso tomó fe. Ellos tuvieron que caminar con la lepra, a arriesgarse a entrar a una ciudad que los iban a apedrear si los veían, para poder ser declarados limpios por un sacerdote. Ellos no quedaron limpios cuando Jesús habló. Ellos quedaron limpios mientras caminaban, mientras daban los pasos de fe, mientras creían que el Señor estaba haciendo la obra. Aunque ellos no se sentían sanos, ellos tenían la fe que al momento de llegar al sacerdote, ellos iban a estar sanos. Amén. Estas personas tenían la fe, estaban agradecidos. Y los 10 empezaron a caminar. Y los 10, mientras caminaban, se dieron cuenta que estaban limpios. Ellos no caminaron porque vieron el resultado de la palabra de Dios. Ellos caminaron porque tenían fe que ese resultado iba a aparecer en algún momento. Versículo siguiente, versículo 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en la tierra y a sus pies dándole gracias. Este era samaritano. Y a mí me gustaría también pararme aquí, porque hace énfasis en que los 10 iban caminando, los 10 iban camino del sacerdote, pero uno de ellos no fue a la ciudad. Todos estaban caminando, dándose cuenta que estaban limpios, y uno de ellos estaba gritando y alabando a Dios en voz alta. No dudo que tal vez los otros lo hayan hecho también, pero este en específico se devolvió a donde estaba el maestro, volvió donde estaba Jesús. Y eso pareciera que él estaba desobedeciendo a Jesús. Jesús le dijo, vayan donde el sacerdote. Pero este hombre no fue donde el sacerdote. Este hombre fue donde Jesús. Los demás iban caminando a la ciudad. Pero luego el texto nos aclara algo. Este era samaritano. Y la pregunta que nos surge es, ¿por qué nos dice esto ahora? ¿Qué significa ser samaritano? Sí, sabemos eso estaba entre Galilea y Samaria. Y a lo mejor había muchos samaritanos y muchos galileos. Pero ¿por qué ahora me dice que este era samaritano? ¿Y por qué me enfatiza que este es el único samaritano? Sí. ¿Qué significaba ser samaritano? Bueno, un samaritano era alguien que era de Samaria. Samaria era una ciudad que era rechazada por los judíos. Por muchas razones históricas, ellos pensaban que los samaritanos no iban a heredar el reino de Dios. Ellos pensaban que los samaritanos eran unos gentiles, unos forasteros, personas odiadas por Dios. No que realmente lo eran, sino que los judíos pensaban eso. Y por ser samaritano, ellos no podían tener contacto con los judíos. Por eso es que cuando Jesús se encuentra con la samaritana en Juan capítulo 4, ella se sorprende de que un judío le está dirigiendo la palabra y empieza a rechazar lo que Jesús le está diciendo. Porque los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Cuando Jesús le dice a este hombre que era leproso, rechazado por ser leproso, y era samaritano, rechazado por ser samaritano, que tiene que ir donde el sacerdote, o sea, entrar a Galilea, para poder entrar a un templo y hablar con un sacerdote, este hombre tendría que ser suertudo para que no lo maten a la entrada. No porque era leproso ya, él era sano ya, sino por ser samaritano. Este hombre no podía entrar a Galilea. Este hombre no podía
políticamente, culturalmente, no podía entrar a Galilea. Pero él decidió hacer algo. Él decidió obedecer a Jesús. Jesús no le dijo, vayan y entren a Galilea. ¿Qué dijo Jesús? Vayan y muéstrense al sacerdote. Y este samaritano, que sabía que era un rechazado por el pueblo judío, decidió ir donde el sacerdote, que él sabía que no lo iba a rechazar. Por eso, este samaritano se regresó donde estaba Jesús. Amén. Regresó donde estaba aquel que le dio la sanidad. Regresó donde estaba aquella persona que le dio otra vez ese sentido de pertenencia, ese sentido de estar completo. El versículo siguiente, versículo 17 dice, Jesús le preguntó, ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviera a darle gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Cuando Jesús ve que este hombre regresa y se postra a darle gracias a Jesús, al sacerdote prácticamente, le dice, Jesús, mira, yo sané a más de una persona. ¿No eran 10 los que estaban aquí? ¿Qué pasó con los demás? ¿Por qué aquellos que son dignos, los que son justos, los que se merecen el puesto de Dios, no vinieron a dar gracias también? Este extranjero, al supuesto rechazado, fue el que vino donde mí. Pues mira, por eso, levántate. Tú quedas salvo por tu fe. Y me gustaría volver al inicio, versículo 14, versículo 13. ¿Qué estaban pidiendo estos leprosos? Misericordia. Ellos no estaban pidiendo sanidad. Ellos pedían misericordia. Estos rechazados. ¿Y qué recibieron? Recibieron sanidad. Recibieron misericordia y sanidad. Y entonces este samaritano se regresa donde Jesús. ¿Y qué recibe? Recibe salvación. ¿Saben por qué? Porque cuando tú eres 2 veces rechazados por la gente, eres 3 veces bendecidos por el Señor. Amén. Cuando la gente te rechaza, porque no importa lo que hagas, ellos siempre te ven como un forastero. Cuando la gente te rechaza porque estás tratando de buscar de Dios, cuando la gente te rechaza porque empezaste a visitar una iglesia, recuerda, aquel que tiene el poder de limpiarte de la lepra del pecado, nunca te va a rechazar. Amén. Este samaritano era rechazado por su familia y era rechazado por el resto del mundo. Cuando el Señor se dio cuenta del agradecimiento que tenía este hombre, Dios le dio una triple bendición. Dios le dijo, mira, ya tú no eres leproso, ya no eres rechazado por los judíos, ya tú puedes volver, pero ya tienes la misericordia, tienen 2 bendiciones. Y por último, le dio la salvación. A veces, nosotros nos sentimos como este hombre samaritano, rechazado por nuestra familia, rechazado en nuestro trabajo, rechazado por las personas que nosotros queremos que nos apoyen. Y cuando tratamos de buscar de Dios para que nos sane del pecado, porque reconocemos que no somos perfectos, reconocemos que tenemos fallas. Cuando buscamos al Señor, entonces nuestros amigos nos rechazan. La gente que se supone que debe estar apoyándonos, nos tiene como forasteros. Pero el Señor te quiere recordar hoy que cuando tú eres 2 veces rechazado, Él te bendice 3 veces. Amén. Dios está contigo. Amén. Y aunque no puedas ir a donde esté sacerdote, el Señor está aquí para ti. ¿Qué significaba ir donde el sacerdote? Para ir donde el sacerdote, ellos tenían que entrar a la ciudad y llegar al templo donde estaba oficiando el sacerdote. El Señor no nos da a nosotros una instrucción diferente. Él te dice, tú realmente quieres ser limpio. Tú no necesitas al sacerdote para que te limpie, no necesitas el templo para que te limpie. Necesitas la fe para poder ir donde ese sacerdote, para que te declare limpio. Hoy nosotros no tenemos templos ni sacerdotes, pero sí tenemos un lugar donde mora la presencia de Dios. Tenemos la iglesia. Y el Señor te está diciendo hoy, si tienes problemas con el pecado, si te sientes rechazado, ve a una iglesia. Que la iglesia no te va a sanar. La iglesia no sanó a estos hombres, sino la fe de tener la disposición de ir a la iglesia fue lo que sanó a estas personas.
y el entrar frente a un sacerdote. Y el sacerdote no será el pastor de la iglesia. El sacerdote es Cristo mismo. Amén. Me gustaría que mi amigo aquí Lizardo leyera Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Dicen así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor quiere socorrerte. Amén. El Señor quiere darte la bendición. El Señor quiere limpiarte de la lepra. Él es ese sacerdote. Amén. Y Él te está diciendo que aunque el mundo te rechace, Él no te va a rechazar. Aunque la gente no quiera saber de ti, Él tiene la solución para tus problemas. Y Él sabe cómo te sientes. Porque Jesús, el Hijo de Dios, fue rechazado. El texto que Lizardo acaba de leer ahora mismo nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no nos entienda. Él sí nos entiende. Él pasó por lo que nosotros pasamos. La única diferencia es que Él tiene la voluntad, Él tiene el deseo de que tú te acerques a Él confiadamente y Él tendrá misericordia para el oportuno socorro. Amén. Y hoy te quiero hacer un llamado. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Amén. Acércate al Señor. Sigue buscando de Él. Porque Él es el único que a pesar de los rechazos te bendice. Porque aunque eres 2 veces rechazado, el Señor te bendice 3 veces. Amén. Dios les bendiga.